Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. Ayer el señor presidente dijo que por qué se preocupaban tanto de la ley de herencias. Hizo unas operaciones, no sé si usted le escuchó en la cadena Ecuavisa. El señor presidente mencionó al mediodía, luego en la noche, mencionó de algún conversatorio, decía Ecuavisa, en algún conversatorio dijo esto. Tiene usted la grabación del señor presidente, tenga la bondad. El presidente de la República desde Manabí en días anteriores insistió en la necesidad de un pacto ético ante las próximas elecciones. A mí me parece escandaloso porque alguien que quiera ser presidente de la República, alcalde, etcétera, tenga su plata en paraísos fiscales, pues. Saque su plata de su propio país. Venga acá a repartir atún, arroz, aceite a los damnificados del terremoto y tenga 200 millones fuera de su propia patria. Pero que no tiene razón ni sentido la propuesta presidencial, sostiene el alcalde de Guayaquil, quien señala que el problema es de confianza. Con ese criterio, así como es malo que el ecuatoriano invierta en el extranjero, también sería malo que el extranjero invierta en el Ecuador. Esos son adefesios. Sobre la ley de herencias y plusvalías, el mandatario había apuntado que el impacto será marginal, que las mayorías no deben preocuparse. Puente la confianza al pueblo ecuatoriano, que jamás vamos a afectar a los pobres, a la clase media, a las grandes mayorías. Esto es para tener un país más justo y afecta a uno de cada 89.000 ecuatorianos. ¿Quién de ustedes va a recibir una herencia de más de $175.000 alguna vez en la vida? Y si la reciben, no es que paguen impuestos sobre, si son $180.000, no es que paguen impuestos sobre 280.000, no. Pagan impuestos de 180.000 menos 175.000. Pagan impuestos sobre $5.000. Pero según Nebot, se trata de una mala movida política del gobierno. Se trata de un tiro en el pie. Yo creo que el presidente está cometiendo un terrible error económico, un terrible error social por el perjuicio que eso causa y un terrible error político. Parece que quisiera que su candidato pierda las elecciones. El asunto de la moneda electrónica es otra de las preocupaciones de Nebot, quien sostiene que si hay que salir a las calles por eso, se lo analizará después, que en política no se debe ser tempraneros ni tardíos. Exa FM. ¿Quién tiene la razón? Preguntamos al Observatorio Fiscal en este caso, y perdonen por darle la prioridad técnica para hacer un examen eminentemente técnico. Jaime, bienvenido, buenos días. Buenos días, Gonzalo, gracias a la invitación. Buenos días a Rodrigo. Yo creo que hay un buen ejemplo sobre el tema de las herencias en el mundo, ¿no? Suecia implementó el impuesto a las herencias hace años como parte de su esquema del estado de bienestar. Pero en 2005, una coalición de partidos políticos socialistas, ecologistas, comunistas, al final derogaron el impuesto a las herencias. ¿Y por qué lo hicieron? Porque se dieron cuenta que este impuesto a las herencias tenía efectos absolutamente negativos para el estado de bienestar de Suecia. Producía estancamiento económico, alejaba las inversiones. Grandes empresas suecas como IKEA, que es conocida por todo el mundo, o Tetra Pak y muchas otras empresas suecas salieron del país y estaban saliendo los capitales, las inversiones, el talento humano asociado a las inversiones y a las empresas. E incluso el costo de administrar el impuesto a las herencias y la evasión que ocasionaba por el alto impuesto fue elevadísimo. Se habla en Suecia de $200.000 millones que costaba todo esto, ¿no? ¿Qué se dijeron estas corporaciones? Se dijeron estas corporaciones que un impuesto negativo a las herencias no les permitía invertir y trabajar en Suecia y anulaba la creación de riqueza y la acumulación, que es parte importante del estado de bienestar, e incluso daba margen a que se encuentren vías de evasión en las empresas, ¿no? Por ejemplo, en las empresas, para evadir el impuesto a las herencias, se endeudaban
para deteriorar el valor patrimonial de las empresas y transmitir menos herencias y pagar menos impuestos. Estos impuestos se llevan el capital de trabajo para que nos entienda. Pero claro, la generalidad. Y además, mire, ya hay un gran parecido con Ecuador. En Suecia la mayoría de empresas son familiares, ¿no? Y claro, para tratar de evadir el impuesto a las herencias, a los familiares se daban grandes sueldos para compensar en vida la repartición de la riqueza, ¿no? Y una gran migración de las empresas suecas hacia el exterior. Y hay algo muy importante. Este impuesto en Suecia perdió total legitimidad, obviamente, ¿no? Si el impuesto no es bien percibido por la sociedad, pierde legitimidad. Entonces, claro, Gonzalo, es absolutamente claro que un impuesto de esta naturaleza lo que hace es alejar las inversiones, restar incentivos para crear, para generar riqueza y no debe limitarse a establecer el efecto en un mínimo de personas, como se dice. Un impuesto a la naturaleza afecta a toda la sociedad y más a los sectores pobres, porque el momento en que se pierden incentivos para invertir, para crear riqueza, lo que se hace es anular o reducir notablemente la capacidad de un país para crecer y para generar riqueza. Y un país que no crece, que no invierte, que no genera riqueza, lo que hace es negar oportunidades para los más pobres, para la clase media, porque finalmente las oportunidades de los pobres y de la clase media están en un país que se expande, que crea riqueza, que produce, que invierte, que crece a tasas elevadas. En esencia, ese es un aspecto fundamental en el progreso de un país, ¿no? Pero van a haber reacciones sociales. El presidente se empeña y pone ahí un rostro de yo no fui, un rostro de no pasa nada, y les dice a los herederos, ¿quién no va a ser heredero a estas alturas de costo de la economía de un margen de $180,000? Me parece que es el margen que ubica, tras estudios seguramente de la entidad de planificación del régimen. Y ellos han ubicado como una base imponible esto, pero él dice, aquí hay una reducción de tanto, de manera que hay que pagar impuestos sobre 5,000. Esas son las cuentas. Mucha gente no logra entender aquello. Y estos herederos pertenecen a las clases más pobres del país, que reciben en su beneficio, ¿no es cierto?, herencias de pequeños activos, de tierritas, de chocitas, yo en eso sí desde niño he visto en mi ciudad estas parcelitas que antes les llamaban minifundios y que ahora han pasado a ser, según la revolución socialista del siglo XXI, ya tierras, propiedades, y entonces las conciben de esa manera. Esa gente se asusta. ¿Quién pone los precios a esos terrenos tan bien ubicados cerca de importantes autovías? Esos no cuestan 180, esos pueden estar costando fácilmente unos 300,000 en un hectareaje que tú contemplarías, Rodrigo, y eso nos vas a tener la bondad de ilustrarnos adecuadamente. Entonces, buenos días, Jaime, Ramiro, buenos días, Gonzalo, un gusto, y a todos los radioescuchas. Pues yo creo que cuando estamos pensando en impuestos de herencia y plusvalía, tenemos que analizar dos temas, y creo que Jaime ha sido claro. ¿Qué es el impuesto a la herencia? El impuesto a la herencia es el impuesto a los sueños, el impuesto al emprender, el impuesto a crear riqueza. Un país que no crea riqueza, curiosamente, es un país que no recibe impuestos, porque, claro, todos pobres, ¿de qué vivirá el Estado? A lo largo de la vida, y en este gobierno en particular, se han creado algunos impuestos. Entonces tenemos el anticipo de impuesto a la renta. Ya estamos pagando sobre unas utilidades que el Estado decidió que podríamos recibir. Tenemos el impuesto al patrimonio recientemente creado en la ley solidaria, y curiosamente en el artículo 4, la contribución solidaria sobre patrimonio, ya no determina esa oración que dice
por una sola vez. O sea, realmente parecería que este impuesto se va para largo. El presidente habla de retomar el tema del impuesto a la herencia. Las herencias se van consolidando en el tiempo de un patrimonio de ahorro sobre capitales que se han ido pagando en el tiempo. Por ende, lo que no te cobré en vida, te cobro después de muerto. Y el impuesto a la plusvalía raya en el tema también de lo que es legal y lo que es legítimo. En su momento nos dijeron, es que los que tuvieron información privilegiada para las obras de infraestructura del Estado. Ok, yo me pregunto, señor presidente, perfecto. ¿Por qué no? Si es que vamos a atacar a esos impuestos y a esa información privilegiada, ¿por qué no revisamos quiénes han cambiado de manos alrededor de Yachay o quiénes han comprado las tierras cerca del puerto de Pozorja tan cuestionado? Ahí es donde tendríamos que ver y corrijamos las distorsiones, no castiguemos a los ciudadanos. Cuando vamos y vemos que los impuestos prediales se disparan, vemos que hoy por hoy el sector agropecuario, el sector rural, tiene valores de hectareajes de 30, 35, 40 mil dólares de hectárea, de zonas agropecuarias, donde no se produce eso ni la facturación total del año, y nos vamos a otras zonas donde han disparado los valores, inclusive sobre los 100 mil dólares, y nos dice que se va a pagar impuestos, luego viene la deducción, pero a partir de los 100 salarios básicos unificados, 36 mil y pico de dólares. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Estamos queriendo construir un país de desarrollo, un país de emprendimiento, un país que quiere crecer. Yo me pregunto, esos exportadores, cuando nació el tema del banano en el Ecuador, esos exportadores cacaoteros en la época del general Alfaro, si es que el general Alfaro decía, no puedes crecer, cuando la ley de tierras de esa época decía exactamente lo contrario. Yo creo que deberíamos ver cómo desarrollar el país, no empobrecer más al país en beneficio de un Estado absolutamente obeso que no quiere aceptar que tiene que reducir ese gasto fiscal desmesurado. ¿Qué quiere encender el señor presidente? Encender, digo, Ramiro García. Señor doctor. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, compañeros de panel. Y buenos días, queridos oyentes. En efecto, yo creo que... ¿Sí podemos levantar el volumen de la voz un poquito, si es tan amable, Ramiro? Sí, claro, Gonzalo. Te decía que creo que exacerbar las contradicciones sociales es un error de concepto. Primero, porque si algo esperamos del gobierno es que nos una, no que nos divida. Por otro lado, me parece un juego kamikaze en lo económico, además de todos los argumentos con los que concuerdo plenamente que se han expuesto previamente. Yo creo que tenemos que bañar un poquito a las leyes de realidad. Tenemos un sector productivo deprimido, un sector comercial muy venido a menos, una economía en crisis, tenemos un desempleo que cada vez va creciendo y en lugar de incentivar la producción, tomamos este tipo de medidas, este tipo de proyectos de ley que evidentemente lo desincentivan. Una persona que sabe que va a tener impuestos respecto a partir de cierta cantidad de capital, evidentemente no va a tener el menor interés de continuar invirtiendo y continuar generando riqueza porque sabe que parte de eso o buena parte de eso va a terminar en manos del Estado. Yo creo que desde hace rato el gobierno va jugando va imponiendo reglas que son contraproducentes para el propio gobierno. Es como el incentivo, el incremento del IVA. El incremento del IVA, yo creo que en lugar de incrementar la recaudación fiscal, la ha contraído, porque al contraer la actividad comercial, la gente compra menos y paga, por lo tanto, menos impuestos, independientemente que lo pongan a 12, 14, 16 o lo que sea. Entonces, en este caso, los impuestos a la herencia y plusvalía, yo creo que terminan jugando dentro de la misma dinámica, es decir, desincentivar la economía, tratar políticamente de exacerbar las contradicciones sociopolíticas, pero además esto no se logra, porque usted ve que no hay un sector de la población que aplauda al gobierno con estas iniciativas. O sea, la posibilidad de exacerbar las contradicciones sociopolíticas solo se producirían si un segmento mayoritario de la población apoyaría este tipo de iniciativas legales. Y creo que eso no existe. Entonces, está jugando a nada, está jugando a perder. El problema es que no solamente pierde el gobierno y pierde el presidente, perdemos todos. A ver, yo creo que primeramente habría que ver sobre el planteamiento anterior.
que se vuelva un Ortega. ¿Un Ortega de cuándo? ¿El primer Ortega o el segundo Ortega? Porque si se vuelve el primero, terminamos de acabar el Ecuador. Estoy hablando del segundo, Sí. del actualizado. Estoy consciente, pero Claro. hay que tenerlo claro porque... Y hay algo que hay que tener claro que cuando uno está... Yo no soy académico, pero los académicos sí estudian de la historia, sí aprenden de la historia, porque son casos que se van construyendo en el tiempo. Y algo que es importante también reconocer es que el valor de un patrimonio, el valor de un capital, el valor de una herencia, el caso de una radio, de un departamento, de un pedazo de tierra, no es efectivo. Y los impuestos se pagan en efectivo. Y el proyecto de herencias que nos dio el presidente la vez pasada decía que para poder ejecutar las subdivisiones que corresponden, había primero que pagar el efectivo del impuesto. El impuesto a la herencia y el impuesto a la plusvalía es un atentado directo a la sostenibilidad de los patrimonios, sean familiares o sean más amplios. No es ilegítimo crear un patrimonio y de hecho, quienes han heredado o quienes hemos heredado mucho o poco, es más difícil sostener la herencia que crear una nueva. 2, no nos olvidemos que cuando el presidente archivó los 2 proyectos de ley, el económico urgente de herencias y el otro que era reforma al COTAD, en sus decretos hablaba de un archivo temporal debido a las protestas de unos grupúsculos, tal como lo denominó literalmente en el documento. Yo creo que sí es importante ser pragmáticos y lo que ha planteado Ramiro es cierto. Jaime no me va a dejar mentir. Las cifras de recaudación tributaria van de mal en peor. La recaudación neta, de acuerdo al SRI, abril, y abril es un mes importante porque ya se pagaron impuestos de personas naturales e impuestos de sociedades, tiene una caída del 18% neto, según datos del mismo SRI. Y si a eso le queremos seguir complicando la vida al bolsillo de los ecuatorianos, complicando el sueño a los ecuatorianos de querer crecer, de querer emprender, de querer desarrollarse, pues lo único que estamos haciendo es construyendo un país, pero al primer Ortega, por eso es que había que estar claros, y no vamos a un país de desarrollo. O sea, el Ecuador es un país con un potencial gigantesco, tiene emprendimientos en materia de software, tiene emprendimientos en materia agropecuaria, quiere crecer en agroindustria, pero las cifras nos están demostrando que el Ecuador está contrayéndose cada vez más y más. Nos ponen impuestos a las salvaguardas y ¿qué hacemos? Contraemos más la economía. Nos dicen que son temporales y se extienden un año más. Ahorita nos acaban de subir el IVA. El incremento de los 2 puntos del IVA ni siquiera compensa la caída que tiene. Tiene una caída del 22% aproximadamente y el incremento de 2 puntos nos habla de un 16%. Y a todo este cóctel complejo, complicado, nos quieren plantear una alternativa de una distorsión a la economía, que es este famoso dinero electrónico, billetera móvil de la época del DUSAC, de la época de nuestro amigo Pedrito Delgado, de ingrata recordación, y a eso ¿a qué estamos llevando al Ecuador? Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Estamos pensando en un Ecuador de desarrollo, un Ecuador de emprendimiento. Firmemos acuerdos comerciales con Europa, con Estados Unidos y dejémonos de acuerdos comerciales poéticos como el de Kazajstán o el de Irán, con el cual prácticamente no tenemos comercio. Desarrollemos un país, creamos en el emprendimiento, creamos en que podemos ser más y mejores. No podemos seguir creyendo en que hay que apretarle y ahorcarle al ciudadano hasta un punto en el cual lo que está pasando en la recaudación tributaria. Ya ni siquiera el Estado tiene la recaudación tributaria que espera para pagar su Estado obeso, creciente y que está corrigiendo, en lugar de corregir este famoso Ministerio de la Felicidad, corrige la Secretaría de Discapacidades, corrige los fondos ambientales. Entonces yo creo que vamos aterrizando un poco a lo que está pasando. Parece que no le dejan, digamos, actuar en un sentido de perseverancia en un solo escenario y en un solo objetivo. Digamos, la gente de las Emplades le tiene complicado, especialmente el ideólogo Fander Falconi de la Revolución Ciudadana le sugiere cosas que nuevamente le entrampan al presidente en unas colisiones con el resto del país, que está como aplaudiéndole, Rodrigo, a veces. Yo creo que
sobre este tema y sobre este modelo económico. Mucho asesor. Sí, pero es un modelo económico de carácter temporal. Todos los gobiernos de una forma u otra son temporales, más largos o menos largos, eso es indistinto. Pero si nos ponemos a ver las palabras del presidente años atrás, él es el jefe de todas las autoridades, él es el jefe de todos los poderes. Entonces yo no le echaría la culpa si es que es las Emplades o es el Ministerio de Económico o el Ministerio de Ambientes o el Servicio de Rentas Internas. Al final del día, él dice que es el jefe de todo, él por ende es el responsable de todo lo que está sucediendo aquí y tanto se habla de la famosa responsabilidad ulterior hacia todo el mundo. Posteriormente, él va a ser el responsable de la hecatombe que el Ecuador está viviendo. Y eso es importante que se quede grabado en la mente de las personas. Quien es el responsable de estas políticas económicas es una persona. Y él ha asumido esa responsabilidad y está bien que lo haga. Y eso es lo correcto. Y académicamente es correcto. Sí, pero Ramiro y Jaime, ¿a cuál ideólogo, de qué ideología está el señor presidente correspondiendo con sus actitudes de gobernante, digamos? ¿A quién está oyendo? ¿Por qué el camino se torna complejo a momentos por ese desatino del señor presidente de la República? El resto, tontos y todo, limitados o limitaditos con cariño, pero no nos damos cuenta de que el presidente de la República es el primer desatinado en ejercitar un liderazgo de modelo político y económico. No sé qué opinan ustedes. Esto dice simplemente este servidor. Tenga la bondad, Jaime. Gonzalo, la indefinición incluso ideológica del modelo económico es patente y es llena de contradicciones. Por un lado, decimos que, o se dice que con la ley de las herencias se va a redistribuir la riqueza y a favorecer a los pobres. Una visión supuestamente de izquierda. Pero por otro lado decimos o se dice que se van a vender los activos públicos, que hay una alianza público-privada. Claro, se torna un neoliberal completo. Que se va a firmar un acuerdo con la Unión Europea, lo cual es correcto. Es decir, políticas del otro lado, de una visión supuestamente neoliberal. Por un lado se dice que no se va a reducir el gasto público corriente, que no hay que suprimir empleos públicos, pero por otro lado se dice que la reducción del gasto público es de las más altas de América Latina. Es decir, el modelo no tiene una definición, incluso ideológica, y peor económica, ¿no? Y en este mar de indefiniciones, este tipo de acciones, de herencias, de plusvalías, lo que hacen es crear más confusión en el aparato económico e incluso en la visión social que tiene toda la sociedad de la conducción económica, política y social del país. Y en esa perspectiva, cada acto lo que hace es más sembrar incertidumbre y tornar más sombrío el futuro del Ecuador, porque no puede ser que un país que tiene un elevado déficit fiscal, casi inmanejable, en el que la deuda pública ha crecido de manera importante, se ha triplicado en 3 años. Un país que no va a crecer este año y va a decrecer 4 o 5%. Un país que casi no tiene inversión extranjera directa. Un país en el que se ha restringido las importaciones de manera notable. Un país en el que ha aumentado el desempleo, que las empresas cierran. En ese entorno económico se vuelve a insistir en una ley de plusvalías y de herencias que, Gonzalo, usted recuerde, en mayo del año anterior se anunció hace un año y después se envió esa ley y fue el detonante la paralización del aparato productivo y de la inversión. Ese fue el detonante el año anterior. Hoy, en este año, se han agravado más los problemas del país. Y en ese entorno de agudización de los problemas se vuelve a insistir en esto. Entonces quiere decir que no hay un manejo por decirlo menos coherente, ¿no? y sensato y responsable de la economía del país. Y así
¿A dónde vamos a parar, doctor Ramiro García? Usted termina. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, yo creo que, como se decía hace un momento, muy acertadamente, hay una serie de contradicciones, inclusive desde lo ideológico. Vemos que, paralelamente a medidas como la ley de herencia y plusvalía, que podría considerarse de corte izquierda, por otro lado tenemos el anuncio de privatización de hidroeléctricas que ni siquiera se han inaugurado, que son medidas claramente, es decir, hemos superado a las derechas. Antes la derecha vendía los activos del Estado, ahora el socialismo siglo XXI construye esos activos y los vende antes de inaugurarlos, y vamos a ver a qué precio los vende. Entonces vemos que no existe sindéresis, no hay una línea. Esas contradicciones hacen que también exista una indefinición en lo económico. No sabemos para dónde va a tomar el gobierno. El gobierno se está moviendo en base a pulsiones, en base a impulsos, y no en base a un plan ordenado, organizado de manejo de la economía. Sí, claro, si tenemos un gobierno de izquierda, sabemos cuáles son las reglas de juego. Si tenemos uno de derecha, sabemos cuáles son las reglas de juego. Con el gobierno de la Revolución Ciudadana, no sabemos qué va a pasar a la semana siguiente. Mañana anuncia un tratado de libre comercio con Europa y pasado mañana incautación de activos a empresas privadas, por decir algo, ¿no? Entonces, son medidas tan contradictorias que evidentemente nos demuestran que nunca hubo un programa de gobierno como tal, nunca hubo un plan de manejo del país. Lo que ha habido es mucho amateurismo, mucha improvisación y simplemente un grupo de personas que han llegado a administrar al Estado un poco a su aire, como se les ha ocurrido, que claro, con recursos tuvieron un relativo éxito en un principio y en crisis pues se ha evidenciado su falta de programa. Y justamente el problema es que todavía nos queda un año por delante y no vemos exactamente hacia dónde camina el país. Medidas como estas, anuncios como esta ley de herencias y plusvalía, lo que hace es desincentivar ya no la inversión extranjera, la inversión nacional. Lo que va a hacer la gente ahora más que nunca, si sabe que se va a generar impuestos respecto de la herencia que puede dejar, va a invertir afuera, va a tener sus activos afuera de manera de ponerlos a buen recaudo y no al alcance de un Estado que desesperadamente busca recursos y no entiende que sus medidas a la larga terminan siendo el remedio mucho peor que la enfermedad. O decídase, aunque ya son meses, señor presidente, son meses y no se sabe realmente hasta qué mes usted se quedará entre nosotros, porque esa es otra de las incertidumbres y que pesan. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, doctor García.